Como les comentara, el propósito de estos materiales audiovisuales de la Cátedra de Neurofisiología es también dar un adelanto de las clases, clarificar algunos conceptos. Así que en esta ocasión vamos a hacer un breve recorrido por los conceptos de la clase número 1. Primeramente vamos a hacer un breve repaso por cómo se estudiaba antes las relaciones entre cerebro y conducta, qué, qué progresos hubo desde la idea de que el corazón era el que regía nuestra conducta, hasta entender cómo los modernos métodos de visualización, este señor que estamos viendo aquí es Cajal, un señor que fue de los primeros que realizó los primeros dibujos y las primeras visualizaciones del cerebro. Aquí podemos ver algunas de ellas. Y lo interesante de las visualizaciones de Cajal es que hasta el día de hoy se han mantenido muchos de los principios que este gran investigador español mantenía. De hecho, fue el primero que entendió que el cerebro estaba constituido por pequeñas unidades funcionales separadas entre ellas, lo que hoy conocemos como neuronas, que se comunican a partir de sinapsis químicas o eléctricas. El competidor de esta visión era Camillo Golgi, un científico italiano que entendía que en realidad el cerebro era como una gran gelatina, un conjunto indiscriminado de aglutinado de células, similar a lo, por ejemplo, como se encuentra en el hígado. Eh, También vamos a ver en esta clase algunos elementos más jerárquicos de la actividad del sistema nervioso central, como son, por ejemplo, las funciones de memoria. Vamos a repasar los que son los famosos casos clínicos que dieron lugar al entendimiento de cómo funcionan los procesos de memoria. Uno de ellos es el famoso caso de HM, que es un señor que tuvieron que extirparle ambos lóbulos temporales, puntualmente lo que hoy se conoce como hipocampo y algunas regiones asociadas a él, a esta área, y eso provocó una profunda pérdida de memoria anterógrada. ¿Qué es la memoria anterógrada? La incapacidad para formar nuevas memorias. Es decir, si yo hoy tengo un accidente y me golpean en la cabeza, si yo tengo un déficit en memoria anterógrada, no voy a poder formar nuevos recuerdos. Si yo viajo mañana a Río de Janeiro, no voy a poder decir nada de lo que vi en ese viaje. En algunos casos, persiste la memoria retrógrada relativamente mantenida. La memoria retrógrada es básicamente todos mis recuerdos hacia atrás, hacia el pasado. En el caso de HM se alteró un poco esta memoria retrógrada, pero de una manera bastante sutil. Bueno, luego que repasemos estos temas, vamos también a ver un poco por qué es importante por qué es tan importante hacer experimentos y controlar variables y hacer cosas muy controladas para entender cómo funciona el cerebro. Y luego vamos a pasar a lo que es básicamente la parte más importante de la clase, que es un repaso de biología celular centrándonos en qué medida las neuronas son células y en ese sentido comparten atributos con todas las células del cuerpo. Vamos a repasar lo que son los atributos de la teoría celular, que propone básicamente que la célula es el organismo madre, la unidad básica funcional de la vida, que a su vez cuando las células se juntan entre sí, llamémosle de una manera sencilla, conforman tejidos, y esos, por ejemplo, el tejido muscular, y en nuestro caso muy importante el tejido nervioso, y luego conforman órganos como el cerebro. Uno de los libros que ustedes tienen para trabajar, o que yo recomiendo, es un libro de biología de Curtis, si bien solamente un capítulo, lo pueden ver esto en el programa. En un capítulo previo que no está en el programa, pero que es muy interesante si a ustedes les gusta averiguar, se trabaja sobre el tema de cómo se originaron las primeras células. Fíjense qué fascinante, o sea, la idea de que en algún momento tiene que haber surgido la vida sobre la Tierra. ¿Cómo surge la vida en principio a partir de un mundo donde no había no vida? Esto es un tema que quizás a algunos les puedan interesar. Pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en esto, ¿no? Tenemos dos tipos de células, procariotas y las eucariotas. Las eucariotas son las células que más nos van a interesar a nosotros, estas son las características de ello. Y particularmente dentro de las células eucariotas nos vamos a centrar en todas estas organelas que están dentro del citoplasma de las células. Nos vamos a detener en lo que es el modelo de mosaico fluido, es decir, la membrana de dos capas que rodea a la célula, a todas las células y que regulan su comunicación con el exterior.
Y luego vamos a empezar a ir viendo una a una las organelas. El núcleo, donde está el contenido genético que permite la reproducción de las neuronas. Aquí vemos la famosa danza de las neuronas que fuera descubierta por los biólogos del siglo pasado, en el cual se dan los procesos de mitosis. Luego vamos a ir viendo los ribosomas. Los ribosomas son muy importantes porque es donde se acoplan los aminoácidos y por lo tanto se da la síntesis de proteínas. Las proteínas son básicamente las herramientas principales, los constituyentes principales de nuestro cuerpo que nos permiten hacer un montón de cosas, como por ejemplo nos permiten romper alimentos, son enzimas entre otras cosas que permiten degradar los alimentos, llevar el oxígeno a la sangre, es decir, las principales funciones de nuestro organismo están llevadas a cabo por ello. Y así vamos a ir viendo otras, como el complejo de Golgi, por ejemplo, donde se realiza el procesamiento transduccional de las proteínas, los lisosomas y las mitocondrias, que son de alguna manera como los aparatos que permiten destruir cosas que ya no sirven más en la célula, que degradan otras proteínas, entre otros. A su vez, las neuronas y las células en general, pero las neuronas puntualmente, tienen una forma muy particular, una forma determinada, y esa forma determinada tiene que ver con su función. ¿Sí? Imagínense que algunas células nerviosas necesitan tener un axón, ya vamos a ver que es una parte del axón muy larga, para por ejemplo ir desde una partecita de la médula espinal hasta la punta del dedo gordo del pie. Esa estructura larga está mantenida a partir de algunas organelas muy específicas que se denominan citoesqueleto, los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Vamos a aprovechar, hasta acá va a llegar, este es el core central de la clase, ¿sí? Esta parte intermedia, pero vamos a aprovechar la parte posterior para empezar a ver un montón de temas que ustedes van a ver durante el año, así que es muy importante que asistan a esta clase porque van a ver el potencial de acción, y entre otras cosas también pueden haber algo que vamos a ver a posterior en algún práctico, que es cómo hacemos para visualizar las células. Si ustedes ven un cerebro de vaca, por ejemplo, si van a una carnicería y ven un cerebro, o lo que sea, si ven cualquier tejido nervioso sin ningún tipo de tratamiento, es una masa blanca, informe, gelatinosa, donde no se ve nada. Bueno, hay técnicas para permitir visualizar las células y sus actividades. Una de ellas, la que estamos viendo acá, son tinciones. Se tiñen al tejido nervioso de una manera tal que permite ver las neuronas. El que vemos a la izquierda, el teñido de Golgi, por ejemplo, en honor a este gran italiano que nombré previamente, lo que hace es teñir con esa coloración negra y dorada tan característica, solamente una partecita muy chiquitita de las neuronas. Si hay 1.000.000 de neuronas, se van a teñir algunas solas, por lo tanto las podemos ver. Y tiñes cuerpos celulares completos. Bueno, así sigue la clase. Vamos a ver ejemplos, por ejemplo, de investigaciones concretas realizadas aquí en Córdoba que utilizaron estas técnicas. Vamos a repasar conceptos de apoptosis y de exocitosis. En fin, vamos a ver un conjunto grande de temas. Por ejemplo, en la parte 3 ya nos vamos a adentrar puntualmente a cómo movernos en el sistema nervioso central, qué es anterior, qué es posterior, qué es caudal, qué es rostral. Y bueno, y directamente ya vamos a empezar a ver las diferentes partes del sistema nervioso central, periférico, autónomo y la neurona como unidad funcional del sistema nervioso central, sus partes, cómo se comunica, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado este breve video y nos volveremos a encontrar en estos videocasts.